¿Debo ponerlo en Instagram o no? Aquí contigo, Sonia la Peregrina, en el video 23. Hoy hablaremos de la virtud de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Ahora veremos cómo la prudencia nos permite escoger siempre lo mejor. ¿Quién es el prudente? Como nos dijo Jesús, todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, sobre algo sólido que no se va a caer. En cuanto a la prudencia, el prudente no basta con saber qué es el bien. Hay que saber también cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo y en qué momento hacerlo. Pongo el ejemplo de comprar una casa. Una casa es algo muy bueno, especialmente si vas a comenzar una familia. Pero entonces, para que ese bien sea prudente y realizado con mucha prudencia, debemos entonces analizar bien cuándo, cómo, con quién y en qué momento hacerlo. La prudencia no es el tener miedo, ser cobarde, tener indecisiones, ser muy pasivo, evitar riesgo a toda costa y falta de confianza en Dios. No, sé prudente, no vayas, no hagas. No, esa no es la prudencia. La prudencia siempre va a la acción y a hacer el bien. La prudencia es pensar antes de actuar. A veces eso es una de las grandes desgracias de nuestro mundo, es que actuamos y después nos damos cuenta, eso no era lo necesario que teníamos que hacer. Buscar la verdad, porque con la verdad seremos libres. Pedir consejo cuando es necesario, no lo sabemos todo. Necesitamos ayuda de otros que sí saben y han tenido esa experiencia antes que nosotros. Considerar las consecuencias, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Actuar conforme a la voluntad de Dios, y aquí entra grandemente la oración. Señor, muéstrame tu camino y tu plan, no el mío. Y elegir el bien aunque sea difícil. Por eso es que muchas personas son un poco imprudentes o somos un poco imprudentes porque a veces cuesta. La prudencia nos lleva a discernir. Es un acto de la prudencia y un carisma del Espíritu Santo. Esto me permite compartirles una práctica muy efectiva que es las 4 columnas del discernimiento. Es cuando estamos ante un bien, pero no estamos seguros si es el acto que tenemos que seguir. Y entonces debemos reflexionar sí o no. Por ejemplo, quiero entrar al convento y entonces tengo que establecer si voy al convento, puntos a favor y puntos en contra. Y si no voy al convento, puntos a favor y puntos en contra. Por ejemplo, voy al convento, sí a favor, sirvo a Dios como quiero. Sí en contra, dejo a mi familia. Pues no voy al convento, a favor me quedo con mi familia, pero en contra no sirvo a Dios como quiero. Esto lleva a que entonces, no solamente con ese punto, sino con varios más, a través de reflexión y oración, al final determinamos dónde que el corazón te está llevando, dónde el Señor te está llevando, para entonces tú decidir entre dos bienes, el mejor. Las virtudes cristianas en las teologales que vienen de Dios son la fe, esperanza y caridad, que ya hemos presentado en videos anteriores. Ya hablamos de la justicia en las virtudes cardinales y hoy hablamos de la prudencia. Luego hablaremos de la templanza y la fortaleza, pero veamos ahora cómo la prudencia afecta directamente y positivamente estas otras virtudes cardinales. La prudencia guía la justicia. Por ejemplo, hay que preguntarse qué es realmente justo, cuándo intervenir y cómo corregir una injusticia. Esto es clave para que luego el resultado sea positivo y de crecimiento para todos. Porque a veces actuamos por emociones y al final, pues en vez de superar y corregir una injusticia, hicimos una peor. La prudencia guía la fortaleza. Por eso hay que saber cuándo luchar, cuándo soportar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esto no es sencillo. Aquí se ve grandemente la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos guíe a ser prudentes, que cada situación es diferente. Así que por eso es que tenemos que, con la luz del Espíritu Santo, ser cada día más prudentes, sabiendo cuándo hacer estas situaciones, cuándo luchar, cuándo soportar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La prudencia guía la templanza. Así pues, con
la prudencia sabemos cuánto comer, cuánto trabajar, cuánto descansar, cuánto hablar. El mundo sería tan diferente si fuéramos un poquito más prudentes. ¿No lo crees? La prudencia en la vida diaria. Por favor, tenemos que hacer esto. Y me incluyo, yo todo esto que estoy presentándoles como peregrina con ustedes, yo no lo vivo perfectamente, al contrario, lo reconozco que cada vez que hago uno de estos videos, yo misma reflexiono y digo, tengo que crecer en todo esto, porque yo quiero llegar a ese destino al que estoy invitando que me acompañe, ¿no? A la casa del Padre Eterno. Así que tenemos que orar antes de tomar decisiones importantes. Dios tiene que estar ahí. Consultar la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas llegan a veces a nuestra mente cuando estamos ante la palabra del Señor y decimos, esto es lo que tú quieres, Señor? Escuchar la enseñanza de la iglesia. Muchas personas indican que tener las enseñanzas es como tener barreras, límites, y que eso es muy malo. Pero hay una imagen bien buena que permite entender la importancia de esas barreras o esos límites. Y es una pequeña región donde queda en alto un acantilado y pusieron rejas, verjas alrededor de todo para que los niños pudieran jugar sin ningún miedo a caer por el precipicio. Pero entonces llega alguien y dice, oh no, esas rejas, esas verjas le están dando límites a los niños, no son libres. Así que las quitaron. Y de ahí en adelante los niños tuvieron miedo de jugar cerca del acantilado porque se podían caer. Así que a veces esos límites, esas barreras, son simplemente evitándonos caer en peligros que nos van a hacer daños terribles. Por eso las enseñanzas de la iglesia son tan importantes y las debemos escuchar. Buscar consejo de personas sabias. Y la palabra aquí clave es sabias, no es cualquiera. Evitar actuar por impulso, esto pasa demasiado, controlar las emociones y pensar en las consecuencias para sí mismo y para los demás. Así que hoy busca tu mochila, que hoy vamos a sacar la imprudencia y vamos a añadir la prudencia. Déjame algún comentario para saber qué necesitas para crecer en tu relación con Dios y con los demás. Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. Que Dios y María Santísima te bendigan siempre.